Cuando un oficial caminó dentro de un refugio de perros, nadie estaba preparado para lo que estaba a punto de desplegarse a continuación. En el rincón más oscuro de las jaulas, se sentó un pastor alemán que nadie quería. Pelaje empapado de barro, un cuerpo tembloroso, ojos llenos de algo más profundo que miedo. Completa angustia. Trabajadores del refugio susurraron: no te acerques a él es peligroso. Nadie lo quiere. El peor perro policía que jamás tuvimos, odiado por cada adiestrador. Pero cuando Ryan se arrodilló y suavemente tocó la pata del perro, algo increíble sucedió. El perro policía más odiado lentamente levantó su cabeza dolorosamente, como si rogara por solo una oportunidad. Ryan lo adoptó en el acto. La habitación entera quedó en silencio. Lo que sucedió a continuación sorprendió a todos. Antes de que empecemos, asegúrense de dar like y suscribirse. Y realmente, tengo curiosidad. ¿Desde dónde están mirando? Dejen el nombre de su país en los comentarios. Me encanta ver cuán lejos viajan nuestras historias. El refugio de la policía siempre era un lugar ruidoso. Puertas de metal golpeándose, oficiales gritando órdenes, perros ladrando con energía inquieta. Pero había una jaula, un rincón oscuro donde nadie se atrevía a ir a menos que absolutamente tuvieran que hacerlo. Una placa de nombre de metal abollada colgaba torcida en los barrotes oxidados. Shadow, no acercarse. Todos sabían las historias. Todos tenían una razón para mantenerse alejados. Shadow no era solo otro perro policía retirado. Él era aquel del que susurraban cuando nuevos reclutas se unían, aquel con el incidente, aquel que había sido etiquetado indomable, inestable y peligroso. Algunos oficiales afirmaron que él atacaba impredeciblemente. Otros juraron que sus ojos se volvían fríos cada vez que alguien se acercaba a él. Pero la verdad era más simple. Shadow era el perro más temido y el más odiado en todo el refugio. Él se sentaba solo día tras día, un gran pastor alemán con un pelaje áspero y enredado y profundos ojos ámbar que parecían sostener una tormenta dentro de ellos. Nadie sabía exactamente por lo que él había pasado, solo fragmentos, pedazos de informes que no coincidían, rumores que llenaban el silencio. Algo terrible había sucedido en su pasado, algo que lo rompió de una manera que nadie entendió. El personal del refugio lo alimentaba cuidadosamente, deslizando cuencos a través del espacio en los barrotes con varillas largas para que sus manos nunca se acercaran. Voluntarios evitaban su jaula completamente. Incluso adiestradores experimentados mantenían su distancia, murmurando cosas como: no te acerques demasiado, él es impredecible. Shadow arruinó 3 oficiales en entrenamiento. Él no puede ser confiado. La jaula junto a él siempre estaba vacía. Perros rotaban entrando y saliendo, pero ninguno duraba mucho cerca de Shadow. Algunos ladraban sin parar con miedo. Otros se negaban a comer. Eventualmente, el personal dejó de colocar perros junto a él. Incluso animales sentían algo que él llevaba, algo pesado. Aún así, cada noche, mucho después de que el refugio se aquietara, Shadow se sentaba con su pata presionada contra los fríos barrotes de metal, como si esperara a alguien, como si recordara a alguien. Pero nadie nunca vino. Y así su reputación creció. El peligroso, el roto, el perro que ningún oficial quería, ninguna familia confiaba, ningún adiestrador creía en. Un sargento retirado lo resumió una tarde mientras caminaba junto a la jaula de Shadow sin disminuir la velocidad. Algunos perros nacen guerreros, otros nacen perdidos. Shadow bajó su cabeza, su postura una vez orgullosa, ahora una cáscara del perro policía que solía ser. Nadie lo sabía aún, pero su historia estaba lejos de terminar.
Alguien estaba a punto de caminar dentro de ese refugio, quien cambiaría todo y reescribiría el destino de Shadow para siempre. Oficial Daniel Hale pasó a través de las puertas correderas del refugio de la policía de la ciudad, sacudiéndose el frío aire matutino. Él no se suponía que estuviera aquí por mucho tiempo. Solo una visita rápida para revisar archivos para la nueva iniciativa CAL 9 del departamento. Papeleo, firmas, evaluaciones, nada más. Pero desde el momento en que él entró, algo se sintió mal. La mayoría de los refugios zumbaban con ladridos y energía inquieta. Hoy había una quietud inusual, como si el edificio mismo estuviera conteniendo suyo aliento. Una joven voluntaria se apresuró a pasar a Daniel con un portapapeles apretado contra su pecho, casi chocando con él. «Lo siento, señor», ella susurró, ojos rápidamente desviándose hacia la esquina trasera. «Simplemente ha sido una de esas mañanas». Daniel levantó una ceja. «¿Todo bien?» Ella dudó, luego ella bajó su voz. «¿Es Shadow otra vez?» Él había oído el nombre de pasada, usualmente seguido por un suspiro o una advertencia, pero él nunca había visto al perro él mismo. El director del refugio, Capitán Morris, apareció de su oficina y saludó a Daniel con una sonrisa cansada. «Daniel, gracias por venir. Vamos a repasar esos archivos de transición». Ellos se sentaron en una pequeña mesa de metal cerca del mostrador principal. Papeles susurraron, plumas hicieron clic, pero la atención de Daniel siguió desviándose hacia el pasillo trasero. Un débil gruñido bajo resonó por un segundo. Crudo, herido y extrañamente familiar. «¿Qué hay allí atrás?», Daniel preguntó, asintiendo su cabeza hacia el sonido. Morris suspiró pesadamente. «Un perro que no debería estar aquí más. Shadow, animal peligroso. Él ha sido imposible desde el día que él llegó». Daniel frunció el ceño. «¿Imposible cómo? No entrenará, no escuchará, no confiará en nadie». Morris frotó sus sienes. «Hemos intentado todo. Él está más allá de la salvación». Algo se apretó en el pecho de Daniel. Él no creía en más allá de la salvación, especialmente no cuando se trataba de perros que una vez sirvieron. Sin otra palabra, Daniel se puso de pie. «¿A dónde vas?», Morris preguntó, sobresaltado. «¿A verlo?». Morris agarró su brazo. «Daniel, escucha. Shadow no es como otros perros. Él tiene un historial. Él es impredecible. Algunos dicen que él está roto». La voz de Daniel era calmada pero firme. «Entonces quiero ver qué lo rompió». El pasillo a la jaula de Shadow se sintió más frío que el resto del refugio. Luces parpadearon en lo alto. Mientras Daniel caminaba más cerca, todos los otros perros cayeron en silencio, bajando sus colas, retrocediendo hacia sus jaulas. Y entonces él lo vio, la jaula oxidada al final del todo. Dentro un gran pastor alemán se sentó encorvado, empapado en sombras, mirando al suelo como si ya se hubiera rendido con el mundo. Daniel se detuvo. El perro lentamente levantó sus ojos, ámbar, atormentados, buscando. Por un momento, ninguno de ellos se movió. Y entonces Daniel lo sintió. Algo tirándolo hacia adelante. Algo que él no podía explicar. Shadow no era solo otro perro. Había una historia en esos sus ojos. Una historia que Daniel estaba a punto de descubrir. Daniel se acercó a la jaula lentamente, cada paso medido, cuidadoso de no asustar al perro. Dentro, pero Shadow lo sintió mucho antes de que él alcanzara los barrotes. Las orejas del pastor alemán se movieron, sus músculos se tensaron, y un gruñido bajo de advertencia onduló a través de su pecho. Daniel se detuvo. Shadow levantó su cabeza completamente ahora, revelando la cicatriz irregular que corría a lo largo del lado de su hocico, una herida vieja, pero una que contaba una historia de violencia. Sus ojos ámbar no estaban salvajes.
Estaban asustados, profunda, dolorosamente asustados. Tranquilo, chico, Daniel murmuró, bajándose a una cuclillas. El gruñido se profundizó. Una adiestradora del refugio se apresuró, pánico destellando en su cara. Señor, no se acerque a él. Él reacciona mal a los hombres, especialmente a los oficiales. Él ha atacado antes. Daniel no se movió. No lo estoy tocando, solo dejándole saber que estoy aquí. El gruñido de Shadow se convirtió en un ladrido repentino, agudo, explosivo, mezclado con terror en lugar de agresión. Él se abalanzó hacia adelante, dientes al descubierto, pero se detuvo a pulgadas de los barrotes como si alguna fuerza invisible lo contuviera. Su cuerpo tembló violentamente. La adiestradora tiró del brazo de Daniel urgentemente. Por favor, apártese. Shadow no se calma nunca. Pero Daniel no se movió. Sus ojos permanecieron fijos en Shadow, no con miedo, no con dominancia, sino con comprensión. Algo le pasó. Daniel susurró. Esto no es rabia, esto es trauma. Shadow retrocedió hacia el rincón más alejado, metiendo su cola, presionando tan fuerte contra la pared de metal que sus costillas temblaron con cada respiración. Él quería distancia, seguridad, escape. Daniel lentamente se bajó al suelo, sentándose con las piernas cruzadas, haciéndose más pequeño, no amenazante. La adiestradora jadeó. Señor, ¿qué está haciendo? Dejándolo decidir, Daniel dijo suavemente. El pecho de Shadow se agitó, sus orejas se aplanaron. Sus ojos se movieron de la cara de Daniel a sus manos, buscando peligro, buscando castigo, buscando el golpe que él esperaba. Pero Daniel se mantuvo perfectamente quieto. Minutos pasaron. El pasillo del refugio estaba en silencio. Solo el débil zumbido de luces parpadeantes y la respiración entrecortada de Shadow llenaban el aire. Entonces algo inesperado sucedió. Shadow dejó de gruñir. Él no se relajó, no completamente, pero la tensión en su cuerpo cambió, confusión reemplazando pánico. Él inclinó su cabeza ligeramente como si estudiara al hombre sentado tan calmadamente fuera de su jaula. Buen chico, Daniel susurró. Shadow se estremeció ante las palabras, como si fueran algo que él no había oído en mucho tiempo. La adiestradora sacudió su cabeza. Él no deja a nadie cerca, señor. Está perdiendo su tiempo. Pero Daniel sonrió débilmente. No, él está intentando. Él simplemente no sabe cómo aún. Él se inclinó hacia adelante, apenas perceptiblemente, colocando una mano en el suelo. Los ojos de Shadow se fijaron en esa mano, congelados, en conflicto. Por primera vez, algo se quebró a través del miedo. Un parpadeo, una pregunta, una chispa de reconocimiento. Daniel lo sintió. El comienzo, el primerísimo momento donde un animal roto se pregunta, ¿puedo confiar otra vez? El pasillo se sintió congelado en el tiempo. Daniel permaneció sentado en el frío suelo de hormigón, mano descansando inmóvil a su lado. Shadow lo miró fijamente como si fuera una trampa, algo en lo que él había caído antes. Su pecho subía y bajaba con respiraciones irregulares, músculos tensos, ojos agudos. Un movimiento equivocado y el frágil hilo entre ellos se rompería. Daniel mantuvo su voz baja y constante. No estoy aquí para lastimarte, chico. Lo prometo. Las orejas de Shadow se movieron. Un pequeño, confundido gemido escapó de su garganta, tan suave que la adiestradora del refugio junto a ellos casi no lo oyó. Sus cejas se levantaron con incredulidad. Él nunca ha hecho ese sonido antes, ella susurró. Shadow dio un paso vacilante hacia adelante. No una amenaza, no un abalanzarse, solo un paso.
Sus patas temblaron mientras las colocaba cautelosamente en el suelo de metal de la jaula. Su cola permaneció metida, pero su cuerpo se movió lejos del rincón, lejos del miedo. Daniel no respiró, no parpadeó, no movió un músculo. «Eso es», él murmuró suavemente. «Estás haciéndolo bien». Shadow se acercó lentamente, su nariz temblando mientras olfateaba el aire entre ellos. El espacio se sintió eléctrico. Dos almas rotas reconociendo algo familiar el uno en el otro. La adiestradora agarró el brazo de Daniel en pánico. «Señor, por favor». Él es impredecible. Pero Shadow no mostró sus dientes. Él no gruñó. Él hizo algo que nadie en ese refugio había visto jamás. Lenta, dolorosamente, lentamente. Shadow levantó su pata delantera. Flotó en el aire por un momento, temblando como si el simple acto requiriera un coraje enorme. Entonces él la colocó suavemente, cuidadosamente en la mano abierta de Daniel. El pasillo quedó en silencio. La adiestradora cubrió su boca. De ninguna manera. De ninguna manera. Daniel sintió la pata de Shadow, ligera, vacilante, pero llena de confianza desesperada. Él tragó fuerte, emoción apretando su garganta. «Buen chico», él susurró. Los ojos de Shadow se suavizaron, los bordes duros derritiéndose en algo frágil. Esperanza, pura esperanza dolorosa. El perro se inclinó hacia adelante, presionando su pata un poco más profundo en la palma de Daniel, como si le rogara que no lo soltara, como si dijera, «Por favor, elígeme». Daniel miró a la adiestradora. «Abre la jaula». Ella sacudió su cabeza rápidamente. «Señor, no podemos. Él es peligroso. Hay reglas, protocolos». Daniel se puso de pie lentamente, todavía sosteniendo la pata de Shadow a través de los barrotes. «Me estoy pidiendo», él dijo en voz baja. «Te estoy diciendo, ábrela». La adiestradora dudó. Luego, temblando, ella deslizó el pestillo. La puerta de metal crujió. Abierta. Shadow no atacó. Él no salió corriendo. Él bajó su cabeza y dio un paso hacia Daniel. La decisión fue hecha. Daniel susurró las palabras que cambiarían ambas sus vidas para siempre. «Lo estoy llevando a casa». Shadow dudó en la puerta del refugio, su masivo cuerpo congelado mientras la luz del sol se derramaba sobre el pavimento afuera. Era la primera vez en meses que él había pisado más allá de los barrotes oxidados que lo confinaban. Daniel sostuvo la correa sueltamente, no tirando, no forzando, simplemente dejando que Shadow decidiera. «Eres libre ahora», Daniel susurró. «Tómate tu tiempo». Shadow olfateó el aire cautelosamente. Cada sonido lo hizo estremecerse. El retumbar de un coche distante, un perro ladrando al otro lado de la calle, incluso el suave tintineo de las llaves de Daniel. Sus piernas temblaron, pero Daniel permaneció a su lado. Una presencia constante en un mundo que Shadow ya no entendía. Cuando ellos finalmente alcanzaron el coche patrulla, Shadow se detuvo otra vez. Sus ojos se desviaron hacia la puerta trasera abierta. Por un momento su pecho se apretó mientras los recuerdos chocaban. Órdenes gritadas, metal cerrándose de golpe, la voz dura de un adiestrador que nunca dio amabilidad. Daniel sintió el miedo. «Está bien, chico, este coche no es una jaula». Él subió al asiento trasero primero, palmeando el espacio junto a él. Shadow dudó, cabeza baja, luego lentamente subió dentro. Su cuerpo permaneció rígido, pero él no gruñó, no entró en pánico. El viaje a casa fue silencioso. Shadow yacía acurrucado en la esquina del asiento trasero, orejas moviéndose con cada sonido pasajero. Pero cada vez que él levantaba su cabeza, él encontraba a Daniel observándolo a través del espejo retrovisor, calmado, paciente, tranquilizador.
Cuando ellos llegaron a la pequeña casa de Daniel en el borde del pueblo, Shadow salió cautelosamente. El tranquilo vecindario, el olor a hierba, la cálida brisa de la tarde, era un mundo mucho más gentil que el que él recordaba. Daniel lo llevó a la puerta principal. Bienvenido a casa, Shadow. Dentro todo estaba preparado. Una cama suave para perros cerca de la chimenea, un cuenco de agua fresca, juguetes sin tocar y un collar completamente nuevo descansando en la mesa de café. Shadow lo ignoró todo. Él paseó por la sala de estar ansiosamente, cola metida, rodeando paredes, olfateando esquinas como si buscara peligro. Cada movimiento repentino de Daniel lo hizo estremecerse. Aunque Daniel se movió lentamente a propósito, sin sorpresas, sin presión. Minutos pasaron antes de que Shadow finalmente se asentara, acostado cerca del umbral, todavía alerta, todavía inseguro. Daniel se sentó en el suelo a unos pocos pies de distancia, piernas cruzadas, dándole espacio a Shadow. «No me debes confianza», él dijo suavemente. «La construiremos juntos». Shadow levantó su cabeza. Sus ojos ámbar estudiaron al hombre que lo había elegido cuando nadie más lo haría. Y por primera vez en mucho tiempo, Shadow no se sintió completamente solo. Él no estaba listo para amar, todavía no, pero él no desvió la mirada. Y eso fue suficiente. La primera noche de Shadow en la casa de Daniel fue inquietantemente silenciosa, demasiado silenciosa. Daniel había esperado paseos, quizás gemidos, quizás arañazos en la puerta, pero Shadow no hizo nada de eso. Él simplemente se acostó en el suelo cerca de la entrada, ojos abiertos, observando la oscuridad como si algo dentro de ella pudiera venir por él. A las 2:13 a.m., Daniel despertó con un sonido suave. Shadow moviéndose, no normalmente, no cambiándose en sueño. Esto era diferente. Shadow estaba paseando por el pasillo en pasos lentos, rígidos, nariz baja al suelo, orejas hacia atrás. Su cuerpo tembló con un temblor silencioso, del tipo que venía del miedo. No frío. «Shadow», Daniel susurró, levantándose de la cama. El perro se congeló. Su cabeza se giró bruscamente hacia Daniel, pupilas dilatadas como si fuera sacado de una pesadilla de la que no había escapado. Su cola se enroscó fuertemente entre sus piernas. Daniel se acercó cuidadosamente. «Oye, estás a salvo aquí». La mirada de Shadow se suavizó por un momento, pero luego sus orejas se movieron bruscamente, reaccionando a un sonido que solo él podía oír. Él se giró hacia la puerta principal, gruñendo bajo, el tipo de gruñido que no advertía a un intruso, sino que advertía de un recuerdo. Daniel siguió su mirada. Nada estaba afuera, nada se movía. La calle estaba en absoluto silencio, pero Shadow no desviaría la mirada. Él se mantuvo rígido, cada músculo tenso, mirando esa puerta como si alguien de su pasado estuviera justo detrás de ella. Su respiración se volvió rápida. Sus patas se deslizaron ligeramente sobre el suelo de madera mientras él se preparaba. Daniel colocó una mano suave en su espalda. Shadow se estremeció violentamente. La reacción traspasó el corazón de Daniel. Alguien había enseñado a este perro miedo con la misma consistencia que otros enseñan obediencia. Horas pasaron y Shadow se negó a acostarse. Él permaneció cerca de la puerta hasta el amanecer vigilando, esperando, temblando. La mañana siguiente, Daniel notó algo más. Cuando él usó su radio policial, Shadow salió disparado hacia la cocina, encogiéndose bajo la mesa. En el momento en que el estático crujió, todo su cuerpo se encogió sobre sí mismo. «Shadow, ¿qué te pasó?», Daniel susurró, arrodillándose junto a él. El perro no levantó su cabeza. Más tarde ese día,
Mientras Daniel preparaba comida, una cuchara de metal accidentalmente resonó sobre la encimera. El sonido era inofensivo, pero Shadow reaccionó como si una pistola se hubiera disparado. Él saltó hacia atrás, derribando una silla, jadeando de terror. Daniel se apresuró hacia él, lentamente extendiendo su mano. Oye, está bien, chico. El cuerpo de Shadow tembló incontrolablemente. Algo estaba profundamente mal. Estos no eran los comportamientos de un perro peligroso. Eran los comportamientos de un perro que había sobrevivido a algo brutal, algo que lo perseguía todavía. Y Daniel supo que si él no descubría lo que sucedió pronto, el pasado de Shadow destruiría cualquier futuro que él estaba intentando construir. La tensión en el cuerpo de Shadow persistió por días. Cada ruido, cada movimiento, cada sonido desconocido lo enviaba en espiral al pánico. Daniel se mantuvo calmado a través de todo ello, moviéndose lentamente, hablando suavemente, dándole espacio a Shadow mientras aún le hacía saber que no estaba solo. Pero la confianza no llega como un momento. Llega como una elección una y otra vez. Y una tarde fría, Shadow hizo su primera elección real. Daniel estaba sentado en el suelo de la sala de estar, espalda contra la pared, leyendo a través de viejos archivos de casos. La chimenea crujía silenciosamente junto a él, calentando la habitación por lo demás silenciosa. Shadow yacía a varios pies de distancia, cabeza descansando entre sus patas, fingiendo no mirarlo, pero mirándolo de todos modos. Una repentina ráfaga de viento sacudió la ventana. Shadow se levantó de golpe inmediatamente, orejas levantadas, músculos tensándose y alarma. Daniel cerró su carpeta y la apartó. Es solo el viento, chico. Pero Shadow no se relajó. Su respiración aumentó. Él se paseó hacia la puerta, jadeando, confundido, listo para defender o huir, inseguro de cuál se le permitía hacer. Daniel lentamente se bajó al suelo de rodillas. Estoy aquí. Nada va a lastimarte. Los ojos de Shadow se desviaron hacia él. Por primera vez, en lugar de miedo, hubo conflicto. Una batalla dentro de él. Una pregunta que él había tenido demasiado miedo de hacer. ¿Puedo apoyarme en ti? Un ruido agudo afuera, algo cayendo, quizás un bote de basura, hizo que Shadow saltara fuerte, pelos erizados. Él gruñó bajo y desesperado, dividido entre protegerse a sí mismo y huir de una amenaza que solo él podía sentir. Daniel no gritó, no ordenó, no se movió hacia él. Él simplemente abrió sus brazos. Shadow, ven aquí. El perro se congeló. Todo su cuerpo tembló con memoria. Manos que lo habían lastimado. Voces que lo habían castigado. Órdenes que no le dieron otra opción más que miedo. Pero la voz de Daniel no era como esas voces. Sus brazos no eran una trampa. Él no exigió obediencia. Él invitó confianza. Shadow dio un pam, luego otro. Sus patas hicieron clic suavemente en el suelo de madera, cada paso más pesado con emoción. Cuando él alcanzó a Daniel, él se detuvo, olfateando el aire como si buscara cualquier señal de amenaza. Daniel susurró, «Está bien, estás a salvo». Shadow bajó su cabeza, presionando su frente suavemente contra el pecho de Daniel. Daniel exhaló temblorosamente. Él envolvió sus brazos alrededor del perro tembloroso, sosteniéndolo no fuertemente, sino con el tipo de suavidad que Shadow nunca había sentido antes. Shadow soltó un aliento largo y tembloroso por primera vez desde que él había llegado a casa. Él se permitió descansar. Él se permitió confiar. Y Daniel se dio cuenta de algo profundo. Shadow no estaba intentando protegerse a sí mismo más. Él estaba intentando proteger a Daniel.
El progreso de Shadow durante la siguiente semana fue lento, pero inconfundible. Él siguió a Daniel de habitación en habitación, ya no escondiéndose en rincones. Él comió comidas completas. Él durmió no profundamente, no pacíficamente, pero lo suficiente para mostrar que estaba intentando. Pero cada vez que Daniel alcanzaba su radio policial, cada vez que un golpe de metal resonaba, cada vez que una orden sonaba severa, Shadow se apagaba de nuevo. No había más error. Estos no eran disparadores aleatorios. Estas eran memorias dolorosas. Una noche, mientras Shadow dormía ligeramente cerca de la chimenea, Daniel se sentó en la mesa del comedor con el archivo de caso original de Shadow. La gruesa carpeta de Manila que el capitán Morris le había entregado a regañadientes. Daniel la abrió. La primera página mostraba la foto de Shadow de sus primeros días de entrenamiento. Sus orejas estaban erguidas, su pelaje arreglado, sus ojos brillantes y enfocados. Él parecía un orgulloso K9 policial, lleno de potencial, no como el perro roto durmiendo al otro lado de la habitación. Daniel leyó las notas de entrenamiento. Muestra habilidades de detección excepcionales. Obedece órdenes rápidamente. Fuerte respuesta de lealtad. Luego el tono cambió. Adiestrador informa desobediencia repentina. Aumento de respuestas de miedo. Incidente reportado. Recomendar reasignación. Las cejas de Daniel se fruncieron. Respuestas de miedo. Desobediencia. Eso no coincidía con el Shadow que él veía ahora. El perro no era desobediente. Él estaba aterrorizado. Él giró la página. Esta vez el informe estaba casi en blanco. Solo una línea corta. Removido del servicio debido a agresión hacia adiestrador. Daniel se congeló. Agresión hacia el adiestrador. Un canino solo muerde a alguien en quien confía cuando esa confianza se rompe. Un nudo se apretó en el pecho de Daniel. Algo no cuadraba, así que él cavó más profundo. Adjunta al archivo había una pequeña página de cuaderno gastada escrita a mano por un ex aprendiz. Daniel la alisó y leyó. Shadow no era agresivo. Él estaba reaccionando a lo que el adiestrador hizo cuando nadie más estaba alrededor. El perro está asustado, no peligroso. Alguien necesita ayudarlo. La página terminó abruptamente, como si el escritor temiera consecuencias. El corazón de Daniel latió. Así que Shadow no había fallado al sistema. El sistema le había fallado a él. Él miró al perro durmiendo incómodamente, patas moviéndose como si reviviera algo doloroso. Un suave gemido escapó de la garganta de Shadow. Daniel cerró el archivo lentamente. Alguien te lastimó. Él susurró, y ellos te culparon por ello. Shadow se agitó al sonido de la voz de Daniel, levantando su cabeza. Sus ojos, todavía atormentados, se encontraron con los de Daniel. Daniel extendió su mano y suavemente rozó sus dedos por el hocico cicatrizado de Shadow. Voy a descubrir quién hizo esto, él murmuró. Lo prometo. Shadow se inclinó ligeramente en la mano de Daniel, un reconocimiento silencioso. Él no estaba solo más. Sucedió una noche de jueves. El aire afuera estaba frío, el tipo de frío que hacía que el vecindario se sintiera hueco y distante. Daniel se sentó en el sofá revisando informes de vigilancia para un caso próximo, mientras Shadow yacía acurrucado cerca, sus orejas relajadas por una vez. Pero la paz nunca duró mucho para Shadow. Un sonido débil resonó desde afuera, apenas audible. Un pequeño clic como un zapato raspando contra grava. La cabeza de Shadow se levantó instantáneamente. Sus ojos se abrieron de golpe, grandes, alertas, agudos. Daniel notó. Shadow, ¿qué es, chico? Shadow se levantó lentamente, cola rígida, cuerpo tenso. Él se movió hacia la ventana delantera, cada paso medido,
silencioso, depredador. Su nariz se movió, sus orejas se erizaron hacia adelante. Daniel apartó los archivos y los siguió. Shadow no estaba reaccionando como lo hacía durante sus disparadores de trauma. Esto no era miedo, esto era entrenamiento de instinto. Algo profundo en sus huesos, una advertencia, otro sonido, este más claro, un tintineo metálico. No fuerte, pero intencional. Shadow gruñó, no el gruñido tembloroso de un perro asustado, el gruñido sólido, arraigado de un protector. Daniel miró a través de las persianas. La calle parecía vacía. El porche estaba quieto, pero Shadow no se movería de ese lugar. «Muéstrame», Daniel susurró. Shadow presionó su nariz contra la esquina inferior de la ventana. Luego él miró a Daniel, ojos ardiendo con urgencia, y se dirigió hacia la puerta trasera. El pulso de Daniel se aceleró. Shadow no deambulaba aleatoriamente. Él no se confundió. Él rastreó. Alguien estaba ahí fuera. Daniel abrió la puerta trasera y salió al porche. El patio estaba tenue, iluminado solo por el débil resplandor de una farola. Shadow avanzó, nariz al viento, cuerpo bajo como un K-9 entrenado de vuelta en servicio. «Tranquilo, chico», Daniel susurró, escaneando las sombras. Entonces él lo vio. Una silueta en el extremo más alejado del patio, todavía observando, esperando. En el momento en que los ojos de Daniel se posaron en ella, la figura se lanzó de nuevo a la oscuridad. Shadow explotó en un ladrido tan feroz que resonó por todo el vecindario. No un ladrido de pánico, un ladrido de reconocimiento. La respiración de Daniel se contuvo. «Shadow, ¿lo conoces?» Shadow continuó ladrando, tirando hacia la verja, desesperado, frenético, intentando alcanzar la figura en retirada. Daniel agarró su correa justo a tiempo. «Shadow, espera». Pero Shadow no se detuvo. Él arañó el suelo, determinación ardiendo en sus ojos. Quienquiera que ese hombre fuera, Shadow lo recordaba. Y Daniel de repente se dio cuenta de la verdad. El pasado de Shadow no estaba detrás de él. Acababa de encontrar su hogar. La siguiente tarde, Daniel no pudo quitarse la sensación de que el hombre en las sombras no solo había estado pasando. Alguien había venido a la casa con un propósito, y Shadow, quien nunca reaccionó sin razón, lo había reconocido. Daniel mantuvo las luces bajas, revisando cada ventana, cada cerradura, cada rincón del patio. Shadow lo siguió a todas partes, sus pasos silenciosos, postura rígida, ojos escaneando cada pulgada de la habitación. «Tranquilo, chico», Daniel susurró. «Estamos bien. Estoy justo aquí». Pero Shadow no estaba convencido. Sus instintos estaban gritando. A las 11:47 p.m. sucedió. Un suave rasguño vino de la puerta trasera, tan débil que Daniel casi lo perdió. Pero Shadow no. Sus orejas se dispararon hacia arriba. Sus músculos se tensaron. Un gruñido profundo retumbó de su pecho. Daniel se congeló. Shadow se movió antes de que Daniel pudiera reaccionar, posicionándose entre Daniel y la puerta. Cabeza baja, cuerpo listo para atacar. Daniel alcanzó su arma lateral. Entonces el cerrojo hizo clic. Alguien estaba intentando entrar a la fuerza. Daniel dio un paso hacia adelante, pero Shadow lo empujó, golpeando su pierna con fuerza urgente, empujándolo hacia atrás. Shadow lo quería lejos de la puerta. Otro clic. Un lento giro de metal. Daniel susurró, «Shadow, quédate conmigo». Pero Shadow hizo lo opuesto. Él cargó. La puerta se abrió de golpe con un violento vaivén y un intruso enmascarado entró, arma levantada. Shadow se abalanzó con la velocidad. Daniel solo había leído sobre en informes Kern 9.
Su cuerpo se estrelló contra el intruso, desequilibrando al hombre. El arma disparó. ¡Bang! La bala golpeó la pared a pulgadas de la cabeza de Daniel. El gruñido de Shadow desgarró la habitación mientras él luchaba viciosamente, dientes hundiéndose en el brazo del intruso. El hombre gritó, tropezando hacia atrás, intentando quitarse al perro. Daniel se lanzó detrás del mostrador, disparando un tiro de advertencia. «Policía, suelte el arma». Pero el intruso no la soltó. Él apuntó de nuevo. Shadow lo vio. Con un salto veloz como un rayo, él chocó con el hombre una segunda vez, mandíbulas apretándose alrededor de la tela de su manga, desviando su puntería. Otro disparo resonó, rebotando inútilmente en el suelo. Daniel tacleó al intruso por el costado, inmovilizando su brazo y pateando el arma lejos. Shadow gruñó ferozmente, sujetando al hombre por el antebrazo hasta que Daniel aseguró las esposas. Respirando pesadamente, Daniel miró a Shadow, sangre en su hocico, pecho agitado, ojos ardiendo con fuego protector. «Me salvaste la vida», Daniel susurró. Shadow dio un paso hacia él, presionando su cabeza contra el pecho de Daniel, temblando, no de miedo, sino por la adrenalina de proteger a la única persona que alguna vez lo había protegido a él. Por primera vez, Daniel verdaderamente entendió. Shadow no estaba roto. Shadow no era peligroso. Shadow era un héroe, uno a quien nunca se le había dado la oportunidad de probarlo. El intruso fue puesto bajo custodia en cuestión de minutos, pero algo sobre él asintió a Daniel. Su ropa, su silencio, la forma en que Shadow había reaccionado a él, no fue aleatorio, fue personal. En la estación, Daniel se paró afuera de la sala de interrogatorios, brazos cruzados, Shadow sentado atentamente a su lado. Oficiales miraron con inquietud al perro. La noticia del perro peligroso del refugio atacando a un sospechoso ya se había extendido, pero aquellos que vieron el metraje de la cámara corporal ahora veían a Shadow de manera diferente. Capitán Morris se puso junto a Daniel. «¿Estás seguro de que estás listo para esto?» Daniel asintió. «Necesito oír lo que él sabe». Dentro, el intruso se sentó esposado, negándose a mirar hacia arriba. Sangre de la mordedura de Shadow estaba vendada, pero su mandíbula permaneció trabada en desafío. Daniel tomó asiento. «Tú irrumpiste en mi casa. ¿Por qué?» El hombre no respondió. Shadow gruñó bajo. El hombre se estremeció. Esa reacción le dijo a Daniel todo. Shadow lo reconoció a él y el hombre reconoció a Shadow. Daniel se inclinó hacia adelante. «¿Tú conoces a este perro?» Silencio. Shadow dio un paso más cerca, ojos ámbar ardiendo. El hombre tragó, garganta apretándose. Daniel presionó. Voz fría. «Él te recuerda. Y de esa reacción, ¿tú lo recuerdas a él?» El hombre apretó sus puños. El sudor perló en su frente. Finalmente, él murmuró. «No se suponía que lo adoptaras». Un escalofrío recorrió la columna de Daniel. «¿Por qué?» Él exigió. El intruso dudó, luego escupió las palabras como veneno. «Porque ese perro sabe cosas». Shadow gruñó más profundo, orejas echadas hacia atrás. El pulso de Daniel se aceleró. «¿Qué cosas?» El hombre miró fijamente. Cosas que él no se suponía que sobreviviera. Cosas que arruinarían a la gente si salieran. Daniel se forzó a mantenerse compuesto. Él fue abusado por su adiestrador. ¿No es así? El intruso sonrió amargamente. Abusado. Intenta entrenado a la fuerza. Shadow no era débil. Él simplemente no se rompió de la manera en que los otros lo hicieron. Daniel sintió la rabia surgir dentro de él. Shadow tembló,
sintiendo la tensión, presionando contra la pierna de Daniel para anclarse. El hombre continuó, voz baja y fría. Él vio demasiado. Él reaccionó. Ellos lo culparon porque culpar a un perro es más fácil que admitir que un oficial fue demasiado lejos. El estómago de Daniel se retorció. ¿Quién? Él exigió. Dame un nombre. El hombre rió una vez, oscura, hueca. ¿Crees que él me envió solo? ¿Crees que él no sabe dónde vives ahora? Shadow de repente ladró bruscamente, lanzándose hacia adelante, dientes al descubierto. No por agresión, sino por reconocimiento, un destello de memoria en sus ojos. Es una cara, una orden, un trauma. Daniel lo estabilizó y se levantó lentamente. Estoy abriendo todo, él dijo. Cada informe, cada archivo, cada mentira. La sonrisa del intruso desapareció. Daniel miró a Shadow. Vamos a derribarlos, él susurró. Shadow le brindó su cabeza, determinación reemplazando miedo. Por primera vez, Shadow no estaba huyendo de su pasado. Él estaba listo para enfrentarlo. Daniel pasó el día siguiente entero revisando los informes archivados de Shadow. Él imprimió viejos archivos de casos, verificó fechas, emparejó registros de entrenamiento con formularios de quejas y profundizó en registros disciplinarios que la mayoría de los oficiales esperaban que nadie leyera jamás. No tardó mucho para que un nombre surgiera de las sombras de cada página. Sargento Cole Maddox, el ex adiestrador de Shadow, un hombre conocido por sus resultados, un hombre más temido que respetado, un hombre con un historial de quejas que misteriosamente desaparecieron. Daniel miró fijamente el nombre, un peso frío asentándose en su pecho. Shadow yacía acurrucado a su lado, pero cuando Daniel murmuró el nombre en voz alta, Cole Maddox, el perro levantó su cabeza bruscamente, sus ojos se abrieron, sus orejas se echaron hacia atrás, un profundo, tembloroso gemido le escapó. Él conocía ese nombre, él temía ese nombre, y Daniel entendió todo. Maddox no era solo cruel, él había roto a Shadow deliberadamente, y ahora que Daniel lo había adoptado, Maddox lo quería fuera. Esta noche, Daniel condujo a la propiedad aislada de Maddox, un viejo complejo de entrenamiento abandonado hace mucho por el departamento. Vallas oxidadas, edificios tapiados, un silencio que se sentía pesado con fantasmas. Shadow se puso rígido en el momento en que el coche se detuvo. Todo su cuerpo tembló, pero esta vez con algo más que miedo, algo como rabia enterrada. Daniel se arrodilló junto a él. No tienes que enfrentar esto solo. Shadow presionó su frente en el hombro de Daniel, luego salió del coche. Juntos ellos se acercaron al patio de entrenamiento. Daniel encendió su linterna. El Haas aterrizó en un conjunto de postes de metal. Postes de entrenamiento, algunos doblados, algunos manchados de sangre. Shadow gimió y empujó a Daniel urgentemente, guiándolo hacia un edificio en descomposición. Dentro, papeles estaban esparcidos por el suelo, registros de entrenamiento, registros de castigo, fotos de carnoces alineados como trofeos. Y entonces Daniel lo encontró. Un archivo etiquetado Informe de fallo de Shadow. Él lo abrió. Dentro había fotografías. Shadow como un joven K-9, magullado, aterrorizado, herido. Notas de Maddox garabateadas en tinta roja. Necesita disciplina más dura. Rómpelo hasta que obedezca. El perro se defiende. Debe ser corregido. La mandíbula de Daniel se apretó. Sus manos temblaron. Una puerta crujió detrás de él. Daniel giró, arma desenfundada. Sargento Maddox se paró en la entrada, sonriendo con desdén. Les dije que alguien vendría a investigar. Shadow gruñó. Un sonido bajo y asesino que Daniel nunca había oído de él antes. Maddox dio un paso adelante. Debiste haber dejado a ese chucho donde él pertenecía.
Perros como él no sanan. Ellos obedecen o mueren. Daniel se paró entre Shadow y el hombre que lo había destruido. No, él dijo firmemente. Perros como él no mueren. Se levantan de nuevo. Los ojos de Maddox se entrecerraron. Shadow pisó junto a Daniel. No detrás de él, junto a él. Y Daniel supo que la confrontación final había comenzado. El aire dentro de la sala de entrenamiento abandonada se sentía sofocante, denso con viejos fantasmas, viejas órdenes, viejas heridas. Maddox dio otro paso hacia adelante, botas raspando por el suelo de hormigón. El débil eco hizo que Shadow se estremeciera, pero él no retrocedió. Esta vez no. Daniel levantó su voz, constante y aguda. Shadow no es tuyo más. Maddox rió oscuramente. ¿Crees que un pedazo de papel cambia la naturaleza de un perro? Él es peligroso, roto. Ese chucho me arrancó el brazo cuando intenté corregirlo. Daniel sintió los músculos de Shadow tensarse a su lado. El perro bajó su cabeza, recordando, reviviendo algo que Maddox había hecho. Algo imperdonable. Tú lo abusaste, Daniel dijo fríamente. Yo lo entrené, Maddox espetó. Él desobedeció, él resistió, sí que él aprendió por las malas. Shadow soltó un gruñido bajo que vibró por la habitación. Maddox sonrió con desdén. Ahí está, él se burló, ese temperamento, esa furia. Puedes vestir a un monstruo, Hale, pero no puedes arreglar lo que hay dentro. Daniel dio un paso adelante. Shadow no es el monstruo, tú lo eres. La tensión se rompió como un cable. Maddox se abalanzó, no sobre Daniel, sino sobre Shadow, alcanzando el collar del perro de la misma manera que solía hacerlo, el mismo movimiento que una vez significó dolor. Shadow reaccionó instantáneamente, pero esta vez él no estaba reaccionando por miedo. Él estaba protegiendo. Con un salto poderoso, Shadow se estrelló contra el pecho de Maddox, derribando al sargento hacia atrás en el suelo. La linterna resonó por el suelo, proyectando haces frenéticos por la habitación. Maddox gritó, luchando por ponerse de pie, pero Shadow se paró sobre él. Masivo, impasible, ojos ardiendo con una fuerza que Daniel nunca había visto antes. No roto, renacido. Shadow, retírate. Daniel ordenó, no gritando, no asustado, solo confiando. Shadow se congeló. Luego él retrocedió. Daniel miró con asombro. Shadow no estaba obedeciendo las viejas órdenes de Maddox. Él estaba respondiendo a la voz de Daniel. Calma, constante, segura. Maddox boqueó. ¿Cómo hiciste? Él nunca escuchó, ni una vez. Porque tú entrenaste a través del miedo, Daniel replicó. Yo entrené a través de la confianza. Shadow caminó de vuelta al lado de Daniel, cabeza alta, cola ya no metida, postura recta y orgullosa. Maddox miró al perro como si estuviera viendo un fantasma. Daniel sacó su teléfono. Se acabó, Maddox. Tengo suficiente evidencia para enterrar tu carrera. Maddox intentó apresurarse, pero Shadow lo bloqueó de nuevo, gruñendo y advirtiendo. No atacando, solo manteniéndose firme. Un protector, un compañero, un verdadero K9. Daniel colocó una mano firme en la espalda de Shadow. No eres el perro más odiado, él susurró. Eres el más valiente. Por primera vez en su vida, los ojos de Shadow no sostenían miedo, sostenían orgullo. Su redención había comenzado. El sol estaba saliendo cuando Daniel y Shadow regresaron a la estación de policía. La noche había sido larga, llena de revelaciones, confrontación y justicia finalmente puesta en movimiento. Maddox había sido puesto bajo custodia, resistiendo hasta el último segundo, pero la evidencia que Daniel descubrió y el testimonio de múltiples oficiales
sellaron su destino. Sin embargo, fue Shadow quien caminó a través de las puertas de la estación con la mayor transformación. Oficiales que una vez susurraron sobre él, el perro más odiado, el peligroso, la causa perdida, ahora se hicieron a un lado con silencioso asombro mientras él pasaba. No hubo gruñidos, no hubo estremecimientos, no hubo encogerse. El paso de Shadow era firme, confiado. Su cola colgaba baja pero relajada. Sus ojos escanearon la habitación no por amenazas, sino por familiaridad. Él ya no era un prisionero de su pasado. Capitán Morris se acercó, su cara severa suavizada con algo parecido al orgullo. Daniel, él comenzó lentamente. Yo revisé el metraje, los informes, todo. Tú entregaste. Él miró a Shadow, cuyas orejas se erguieron hacia adelante. Les debo a ambos una disculpa. Este perro nunca fue peligroso. Él estaba sobreviviendo. Daniel apoyó una mano en el hombro de Shadow. Él hizo más que sobrevivir. Él me protegió. Él ayudó a derribar a Maddox. Morris asintió, lo cual es por qué el departamento ha tomado una decisión. Las cejas de Daniel se levantaron. ¿Una decisión? Morris sonrió. Algo raro y significativo. Shadow es reincorporado como un K9 bajo tu estado de adiestrador permanentemente. Un destello de emoción cruzó la cara de Daniel. Alivio, gratitud y algo más profundo. Shadow lo miró como si sintiera el cambio, como si entendiera que había recuperado algo que le fue robado hace mucho tiempo. Él merece esto, Daniel dijo en voz baja. Él lo ganó, Morris corrigió. Él salvó la vida de un oficial. Él mostró valentía que la mayoría de los humanos no. Entonces él se inclinó, suavemente rascando detrás de la oreja de Shadow. Bienvenido de nuevo, oficial Shadow. El título se sintió pesado con significado. No era solo un rango, no era solo un papel, era redención. Más tarde esa tarde, Daniel llevó a Shadow al campo de entrenamiento, un espacio amplio y abierto brillando con la luz del sol de la mañana. Shadow dudó al principio, recuerdos tirando de él, pero Daniel se arrodilló junto a él. Esta vez, él murmuró, entrenar significa confianza, no miedo. Shadow dio un paso adelante, nariz al viento, aspirando el aire. Entonces, con un suave ladrido, él rompió en una carrera constante a través del campo, libre, sin cadenas, poderoso. Daniel rió y trotó tras él. Por primera vez en su vida, Shadow no estaba huyendo. Él estaba corriendo hacia algo, un futuro, un propósito, un hogar, un nuevo comienzo. Semanas pasaron y la transformación en Shadow fue nada menos que notable. El perro, una vez tembloroso y atormentado que se escondía del mundo, era ahora un K9 confiado. Cola levantada con orgullo mientras él caminaba junto a Daniel en patrullas matutinas. El pueblo llegó al amarlo. Niños saludaban cuando el coche patrulla pasaba. Dueños de tiendas se agachaban para acariciarlo. Incluso oficiales que una vez susurraron con miedo, ahora lo saludaban con respeto. Shadow se había convertido en más que un compañero. Él se había convertido en un símbolo de curación, de segundas oportunidades, de lo que sucede cuando alguien finalmente ve el alma detrás de las cicatrices. Una tarde, Daniel se sentó en el porche trasero, el cielo cepillado en oro suave mientras el sol se hundía abajo. Shadow descansó a su lado, cabeza apoyada suavemente contra la pierna de Daniel. La brisa era tranquila, no llevando nada del miedo en el que Shadow una vez vivió. «Has recorrido un largo camino, amigo», Daniel susurró. Shadow levantó su cabeza, ojos cálidos, tranquilos, llenos de gratitud silenciosa. Él empujó la mano de Daniel, instándolo a continuar. Daniel sonrió. «No fallaste, ellos te fallaron, y aún así,
Luchaste para volver. Shadow soltó un suave aliento, un sonido que Daniel había llegado a reconocer como contento, un sonido que Shadow nunca hizo en el refugio. Daniel lo miró con emoción hinchándose en su pecho. Tú salvaste mi vida. Tú salvaste la tuya propia. Y ahora estás ayudando a salvar este pueblo. Shadow colocó su pata en la rodilla de Daniel, reflejando el momento que comenzó todo. La primera chispa de confianza, la súplica silenciosa por una oportunidad. Esta vez no fue miedo, no fue desesperación, fue amor. Un vínculo más fuerte que cualquier cosa que Shadow hubiera conocido jamás. Daniel envolvió un brazo alrededor de él. No eras el perro más odiado, eras el más incomprendido, el más valiente, el más fuerte. El sol se hundió bajo el horizonte, bañándolos a ambos en un suave crepúsculo. Su historia ya no era sobre dolor, era sobre redención. Un recordatorio de que incluso las almas más rotas pueden levantarse de nuevo cuando alguien finalmente elige creer en ellas. Y mientras Shadow descansaba su cabeza en el regazo de Daniel, una verdad se aceptó suavemente en el mundo. A veces el héroe que nadie espera es el que más necesitaba ser